Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en Contraataque después de una doble jornada que va a pasar a la historia. Infortunadamente para nosotros, no por la buena noticia de los puntos o las victorias. Esta es la primera vez en la era Lorenzo que pasamos dos fechas de eliminatorias, un combo de esos que se da cada tanto. Es la primera vez que pasamos sin sumar ni un solo punto. Ha sido entonces un balance muy gris, ese 3-2 contra Uruguay y después esta caída 0-1 contra Ecuador que hemos visto en las últimas horas en Barranquilla, un lugar donde no habíamos perdido en estas eliminatorias, pero otra vez estamos sumando una tristeza más en este proceso que digamos que queremos verlo con un poco más de tranquilidad en este punto, ya sin el dolor tan grande de la derrota, sobre todo de la manera como se dan estas dos derrotas, un equipo que intenta, que ataca, que todavía tiene esas señales del equipo que fue imbatible en el inicio de las eliminatorias, pero que evidentemente está teniendo algunos problemas de los que vamos a hablar más en profundidad. Decimos entonces que ha sido este 0-1 contra Ecuador el broche de estas dos fechas en las que pues no hemos podido contar buenas noticias, no hemos podido hacer una diferencia importante. Y ahora si miramos a la tabla de posiciones, pues es aún menos chévere la situación. Empezamos esta doble jornada como segundos de las eliminatorias y ahora somos cuartos, básicamente porque tuvimos la fortuna de que Brasil no ganó, porque hubiéramos podido terminar quintos en esta jornada y eso pues sí que habría sido una más clara señal de alerta. Así que ese es nuestro escenario, así es como Colombia está terminando este año 2024 en las eliminatorias. Recuerden ustedes que la siguiente jornada, la siguiente fecha FIFA, se va a hacer esperar hasta marzo de 2025. Así que vamos a tener unos buenos meses para corregir lo que sin duda nos ha dejado muchas preocupaciones a ustedes y a nosotros claramente después de esta derrota contra Ecuador. Voy entonces a empezar a conversar con mis compañeros para entender un poco qué es lo que nos ha pasado en esta doble fecha. Digamos que pensemos un poco en Ecuador, digamos brevemente, porque lo que quiero es que hagamos un balance más general de lo que ha sido este año para este proceso de selección Colombia. Pero, ¿de qué manera se explican? Y voy a empezar con usted, don Andrés Abril. ¿De qué manera se puede explicar uno esto que le pasó a Colombia? ¿Es culpa de alguien? ¿Es culpa de qué esta situación de una nueva derrota en las eliminatorias? Hola Jenny, a mis compañeros, a las personas que nos oyen. Bueno, yo creo que estas dos derrotas es culpa sobre todo del profesor Lorenzo, ¿no? Yo creo que los dos partidos fueron mal gestionados, fueron partidos que se pierden por cosas por detalles, pero también son partidos que se pierden por eso, por mal manejo de los partidos, cambios erróneos. Contra Ecuador vimos que con 10 pues no pudimos abrir la defensa como se quería y al final terminamos cayendo en un partido en donde tuvimos cualquier cantidad de oportunidades para ganarlo, ¿no? Y Uruguay pues ya sabemos lo que pasó. Y haciendo un balance de lo que es el año, yo creo que fuimos de más a menos, sin duda. Yo creo que se empezó bien, se empezó con unas buenas victorias, sobre todo la Argentina, la de Chile, buenas victorias. Algunas dudas con Perú, algunas dudas con estas dos derrotas. Entonces, sí, de más a menos, tomando en cuenta que el más es pues porque la eliminatoria empezó este año en septiembre, ¿no? Tomando el más en lo que se quedó en la Copa América, ¿no? Y de ahí tomar el balance hacia la eliminatoria y todo lo que pasó, es un más a menos y pues corregir mucho, mucho porque vienen dos rivales que son fácilmente, bueno, uno que nos puede ganar y el otro
nos puede sorprender. Sí, señor, es verdad que el ritmo, el nivel del equipo ha ido en descenso, eso es innegable. Y también es cierto que ese Lorenzo el apuntado, claramente que cuando salen las cosas bien, pues se le ha reconocido ampliamente lo bueno que hace, pero creo que este también es un momento para pensar en el entrenador a la hora de enfrentar los resultados que son desfavorables. En su caso, don Juan Camilo, ¿usted qué opina, don Juan Camilo González, sobre lo que puede explicar la razón final de esta derrota de la selección Colombia contra Ecuador en Barranquilla, en una plaza que se hacía respetar en el proceso completo, en estas 12 fechas que van de las eliminatorias? Pues no habíamos tenido nunca el temor que ahora vimos, y es que podemos perder en condición de locales. Hola Jenny, Juan Pablo, Andrés y a todas las personas que nos escuchan. Pues bueno, tristemente estamos acá dando la cara por la derrota a la selección Colombia, un partido que desde el primer minuto no fue positivo para el equipo de Néstor Lorenzo, donde se encontraron muchas falencias, sobre todo en el mediocampo, que fue donde Ecuador hizo grandes cosas, por ejemplo, durante el primer gol y pues hasta el momento de la expulsión, que fue yo creo que el punto crítico del compromiso, porque luego de la expulsión de Hincapié, cuando Ecuador se quedó con 10 jugadores, pues Colombia lo intentó, pero al final no se pudo concretar las opciones de gol, porque por ejemplo también vimos a un Galíndez que sacó de todo y pues bueno, cuando el jugador de Colombia intenta, pues hay situaciones en las que desafortunadamente no se le dio para el equipo de Néstor Lorenzo. Y pues agregando, por ejemplo, a lo que decía el compañero Andrés, sí estoy de acuerdo que el balance de la selección fue más o menos, teniendo en cuenta pues los datos que le estaba mencionando. Es muy preocupante también teniendo en cuenta que ahora Barranquilla ya no es una plaza o un fortín, digámoslo así, para la selección Colombia, porque ya es la primera derrota que se ve en estas eliminatorias de locales. Entonces yo siento que Colombia tiene que pensar muy bien qué va a hacer en estos 4 meses de cara al compromiso que va a tener con Brasil, y evitar cualquier error posible, pues para no tener que estar sufriendo o tener que estar contando estos lamentables hechos futbolísticamente con la selección Colombia. Sí, señor. Don Juan Pablo, quiero escuchar su opinión, Juan Pablo Arevalo, sobre lo que podría explicar esta nueva caída, que como decíamos, pues es la segunda en línea que tenemos. Es la primera vez que pasamos estas 2 jornadas sin sumar ni un solo punto. Y además usted tenía un dato muy interesante y yo le agrego muy aterrador, ¿no? De la última vez que nos pasó una cosa así. Hola Jenny, compañeros, también a Juan Alejandro que está detrás de los micrófonos y a todos los que comparten este podcast. Pues yo creo que así como hubo una cantidad de fechas invicto y se le ganaron a amistosos a España, a Alemania, y se habló de un buen técnico y de un buen nivel de jugadores, pues creo que esto también es compartido, este mal momento, este bajón en las eliminatorias. Y realmente sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, el técnico, digamos que se desesperó mucho, que hizo cambios en Montevideo, hizo cambios raros. Este martes también en Barranquilla, digamos que estuvo un poco descontrolado, pero también los jugadores están en un nivel, algunos jugadores están en un nivel un poco más bajo. Creo que Richard Ríos es uno de los jugadores que quedó debiendo en esta doble jornada, especialmente en Barranquilla contra Ecuador. Luis Díaz es un gran jugador, pero tiene que entender que en la selección no es el que tiene que hacer todo. Es decir, coge la pelota y quiere siempre eludir a 4, a 5, a 6 rivales y no juega con sus compañeros. Creo que la gran clave en el Liverpool es que se asocia y terminan habilitándolo, terminan dejándolo en posición de gol. No, él aquí agarra la pelota y quiere hacer el gol maradoniano. Los delanteros no están en vena o en racha goleadora en la selección, más allá de que en los clubes lo hagan. No se le puede discutir, por ejemplo, a John Córdoba,
que pelea todos los balones, que se impone en el área, que es un gran jugador que realmente se esfuerza, pero pues simplemente no está en la noche. Yo a eso no lo condeno tanto porque pues los delanteros son de rachas y además históricamente en la selección, salvo Falcao, salvo Arnoldo Iguarán, han pasado delanteros como Luis Gabriel Rey, Martín Arzuaga, Juan Pablo Ángel, bueno, una cantidad y sin mucho gol. Entonces digamos que compartimos, para mí, jugadores y cuerpo técnico, el problema de esta doble jornada, que no se perdían un combo de eliminatorias, una doble jornada desde el 2022, comenzando el año 2022. Recuerde que la eliminatoria fue diferente, como el Mundial era en diciembre. En el 2022 se remató la eliminatoria y Colombia pierde con Perú en Barranquilla, un gol de Orejitas Flores con complicidad de David Ospina, y luego pierde con Argentina 1-0, gol de Lautaro Martínez, en las épocas en que no hacíamos gol, en que duramos 6-7 partidos sin hacer gol, con Reinaldo Rueda. En esa época regresó James después de esos partidos, pero igual se perdieron 2 partidos. Sí, señor. Me queda solo una duda del comentario sobre el nivel de los jugadores, porque uno piensa, pero este nivel de jugadores con Córdoba, que usted lo mencionaba en el Krasnodar, con Lucho, que es gran figura en Liverpool, con Quintero, que es gran figura en Racing, ¿es un problema de nivel de jugadores o es un problema de integración a la selección Colombia? Pues sinceramente pienso que es el nivel, pues digamos, es que los de John Córdoba, por ejemplo, yo no le puedo decir que es su nivel, simplemente que fue no tuvo suerte, pero hizo todo lo posible para hacer gol. Luis Díaz salvó un cabezazo en el palo, no es nivel, pero es como esa presión que se está poniendo de ser el jugador que salve los partidos. No todo es el bajo nivel o el nivel, pero sí les costó en esta doble jornada. Todos sabemos que Richard Ríos ha sido un jugador determinante en el medio campo y sabe que, no sé, no puedo decir que la ausencia sea una excusa, pero la ausencia de Lerma sí se sintió. Más allá que Juan Camilo Portilla, creo que es de lo rescatable en estos 2 partidos porque le dieron una responsabilidad muy grande, y la cumplió, creo que a cabalidad. Pero, por ejemplo, para mí Daniel Muñoz estuvo terrible, porque ya sabemos que él sale siempre, que se proyecta siempre, pero por ejemplo en Montevideo, en una jugada donde tenía que meter un centro, terminó la pelota en la tribuna. Hoy solamente metió un centro bueno, que fue a Luis Díaz, pero de resto no está siendo tan influyente como y en la Copa América y en los partidos amistosos previos. Mm, pero bueno, pues esperar a que levanten. De todas maneras, hay que pensar, Jenny, que estas eliminatorias largas, históricamente, creo que salvo la era Peckerman, primer ciclo, siempre Colombia ha tenido una curva alta y luego una curva baja, o digamos la del 2022 sí fue toda baja, pero yo me acuerdo de las eliminatorias del 98, Jenny se acuerda, que Colombia termina, si no fue líder, fue segunda en la primera vuelta y luego vino un bajón terrible donde Mondragón se hacía goles, donde Colombia no la metía. Entonces, digamos que tenemos que estar preparados si viene ese bajón. Afortunadamente aquí hay un corte y vienen 4 meses de mirar cómo se vuelve a barajar. De acuerdo, yo creo que esa es dentro del panorama que tenemos, es una buena noticia saber que vamos a tener unos meses para recuperar jugadores. Es que también tenemos unas lesiones importantes, ¿no? Antes teníamos como revulsivos, teníamos un Yasser Asprilla que siempre le pone un poquito más de picante a todo. Teníamos alternativas entre los centrales en caso de que lo hicieran mal, como por ejemplo también hay que decirlo, John Lucumí en los partidos en Montevideo y en Barranquilla, realmente muy lejos del nivel que le conocemos en la selección nacional. Y antes teníamos una alternativa como Mosquera, pero tiene una lesión de ligamento y se va a ir muy largo. Entonces, teníamos antes unas cartas, unas opciones mucho más eficientes y resulta que ahora también hemos perdido por cuenta de lo que a todos los equipos les pasa y es que tengan bajas en estos momentos de las eliminatorias. Lo que es complejo, sí, digamos, es que empezamos a hablar más de lo que deberíamos de las decisiones de Lorenzo y eso me parece que deberíamos mirarlo con un poco más de detalle
Ya nos daba Andrés Abril unas primeras puntadas de la responsabilidad de Lorenzo, pero ¿en qué exactamente podemos poner o en qué porcentaje podemos pensar que ha sido el técnico el determinante en estas dos derrotas, en esta doble jornada, Andrés? Pues Jenny, yo creo que es que lo que te decía al inicio, yo creo que ambos partidos se manejaron mal. O sea, yo creo que, por ejemplo, el cambio de hoy de Carlos Andrés Gómez al 93, o sea, de verdad me vas a cambiar a poner a un jugador al 93 sabiendo que Que te lo pedía el partido desde el claro, te lo pedías 55. el 75. O sea, creo que todo el mundo vio eso. Era un cambio clarísimo, era un cambio fijo el del Tinito, porque es que se necesitaba abrir el campo, se necesitaba abrir esa defensa estaba ya metida. Entonces, es inexplicable esa demora de los cambios. En Uruguay también fue lo mismo, la demora en los cambios erróneos, lo de Mina, bueno, lo de Borré, pues apenas la tocó, o sea, no puedo decir nada de Borré. Y Juanfer, pues no tuvo tanta asociación con James, pensaba que iban a como a generar más juego, pero al final no terminaron fue pelotazos y pases filtrados que al final no dieron nada, ¿no? Entonces, en ese caso, la responsabilidad del técnico es para mí de un 70%, yo creo. El 30% es lo que decía Juan Pablo, yo creo que el nivel de varios jugadores, claramente, eh, no quiero señalar a Córdoba, porque es que Córdoba lo hizo bien tras el insólito fallo que tuvo, porque tuvo sacrificio y todo, pero lo de Díaz, yo sigo insistiendo que tiene que mirar a ver, porque en el mapa de calor de hecho del partido de hoy, por izquierda nomás, o sea, otra vez un partido igual, todo por izquierda Sí. y no se mueve para nada. Entonces, eso hay que ver, los movimientos de los jugadores, qué es lo que está pasando con las asociaciones. Bueno, James tuvo un partido decente, por así decirlo. Así no corra mucho Sí. ni nada. Tuvo Para un estar partido tan mal como para pensamos, estar que mal decían como, que no podía jugar. claro, como todos lo decían de que estaba mal y eso, tuvo un partido decente, tuvo un partido, hizo el partido que pedía, que se pedía. Entonces, no hay que darle tanta responsabilidad a esos jugadores que dicen que están mal, que yo no sé qué. A Díaz sí, él sí le daría un poquito de responsabilidad porque lo que decía Juan Pablo, quiere hacer todo, quiere hacer absolutamente todo. Y yo creo que hay que buscar la asociación, moverse. Es que no se mueve para nada y en Liverpool lo tiene clarísimo ese rol. Entonces no se entiende por qué acá en Colombia se bloquea. Es como es lo que, y bueno, insisto, es lo que decía Juan Pablo, lo de la presión. Es como si sintiera la presión acá. O sea, no entiendo por qué un jugador de tan alto nivel, de ya estar en Europa, piensa en eso, en la presión, en cómo lo van a ver en eso. Entonces, eso por esa parte. Y lo de Richard Ríos hay que verlo. O sea, Richard Ríos bajó muchísimo su nivel. Lo que decía Juan Pablo, me quedo con Portilla en esta doble fecha. Lo de Portilla, lo de Juanfer en Uruguay fue bueno hasta el 45, el segundo tiempo fue opaco y poco más. O sea, hay que corregir muchas cosas. El profe Lorenzo tiene que corregir mucho para Brasil porque si no, vamos a salir goleados de allá. Sí, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil levantarse. Teníamos esta feliz ocasión contra Ecuador, que llevaba tanto tiempo, 50 y cuántos años, no sé si era Juan Pablo el que nos decía, pero ¿cuántos años es que pasaron sin ganarnos? 59, ¿no? Creo, 51 años. 51. Qué cosa, Sí, desde el 65 en Barranquilla, justamente. qué cosa difícil. Y miren que ellos hicieron lo que al final, y ese me parece que es un buen punto, Juan Camilo, para pensar en el entrenador. Y es que hicieron lo que al final están haciendo, los ecuatorianos digo, hicieron lo que están haciendo casi todos los que se enfrentan a Colombia, que salen arrolladoramente a hacer un gol, como sea, bonito, feo, el gol que sea. Y luego se repliegan y eso termina siendo indescifrable para la selección Colombia. Termina siendo un tema que nos chocamos una y otra vez contra los zagueros rivales, terminamos repitiéndonos en las alternativas del ataque. Fíjese que lo decía
Andrés también esperamos tanto cuando por fin pusieron a James y a Juanfer juntos, sabiendo que no iba a salir a atacarnos Ecuador, que podíamos dar esa ventaja. Y resulta que salimos con esos dos jugadores y no encontramos nunca una solución, nunca nadie se tiró al piso, al borde del área para generar los tiros libres. Como que nos faltó, obviamente, eso en la cancha, pero lo que sí atañe al entrenador directamente es esto que le digo, se está volviendo muy predecible la selección nacional, ¿o no? Sí, sí, Jenny, completamente. Bueno, quiero dar un paréntesis antes de ir con mi idea, que es la primera vez, si no estoy mal, desde el Mundial de 2018 que James Rodríguez y Juan Fernando Quintero se encuentran juntos con la selección Colombia jugando. Desafortunadamente, el contexto que se dio hoy para que ellos dos estuvieran en el campo, pues hicieron de que estuvieran, ¿no? Bueno, sí, yo sí considero que ya muchas selecciones ya saben cómo se le tiene que jugar a Colombia y mucho más en Barranquilla. Bueno, en el caso de hoy contra Ecuador, bueno, también lo sufrimos hace poco contra Bolivia, ¿no? Que justamente Bolivia, que tenía como un jugador menos, nos terminó ganando y por ende luego se terminó encerrando, cosa que hoy también hizo Ecuador. Pero esa situación no solo ocurrió ahorita con Lorenzo, porque eso también ocurrió con Rueda. Por ejemplo, en la etapa que Colombia duró 7 partidos sin ganar, contra Ecuador, contra Perú, que bueno, que además se perdió, contra Paraguay, en esos 3 casos que se jugaban en Barranquilla, pudimos ver que las selecciones visitantes intentaban arrasar en los primeros minutos con Colombia, ya sea si marcaban o no, y luego ya aguantar, poner el autobús, como se diría coloquialmente, y rezar para que no le marquen. Es una situación complicada porque es que ya Colombia en esa situación no tiene alguna manera de poder inventar, no tiene una forma de ser creativos durante la táctica para poder solventar estas problemáticas que se dan durante los 90 minutos. Entonces yo espero que ojalá para marzo, en esta próxima doble fecha, la fecha 13 y la fecha 14 de eliminatorias, que en tal caso que se den esas situaciones, que Colombia empiece a buscar un plan B, en cómo atacar, en cómo hacerles daño a los rivales, ya sea en pelota quieta, ya sea a media distancia, pero tiene que haber sí o sí una manera de poder solventar y de poder ser más efectivos en el área, porque no es posible que siempre que Colombia siempre haga centros por la izquierda, por la derecha, con Muñoz, con Mujica, pero que al final no pasa nada. Ese no puede ser el modo operandi que tiene Colombia, y yo estoy seguro que ya muchas selecciones ya saben cómo la selección es así cuando está desesperada y está buscando el empate. Sin duda, necesitamos trabajar en eso, en soluciones que sean creativas y precisamente por eso quisiera preguntarle a don Juan Pablo, eh, ¿qué forma de trabajar y qué ajuste ve usted que pudiera hacer el técnico Lorenzo en estos meses en los que evidentemente no tiene forma de contar con los jugadores, más allá de charlas, tal vez de videollamadas, de algún cruce de videos? Pues no va a poder contar con ellos como contó en aquella Copa América, que los tuvo 50 días trabajando juntos y eso necesariamente se notó en esa competencia, pero como ese es un milagro irrepetible y ahora va a tener otras condiciones distintas y van a ser estos mismos jugadores, porque no es como que tengamos que refundar la selección por estas dos caídas. Pero ¿qué ajustes habría que hacer que sean eso, que sean innovadores, que como dice Juan Camilo nos ayude a salir un poco de este rol de equipo previsible en el que nos estamos o hemos ido cayendo en estas dos fechas? Jenny, desde la Copa América, yo creo que la Copa América, y perdón por lo que voy a decir, nos hizo un poquito de daño en muchas cosas. Una de ellas, en cuanto a su pregunta, es que a Colombia le funcionó, no sé, en los últimos, contando Copa América y estas jornadas eliminatorias desde septiembre a la fecha, hubo muchos goles de pelota quieta, de centro, como que la fórmula era repetida, conocida y bien ejecutada también, obviamente, hay que trabajarlo.
Pero me parece que en los amistosos, cuando Colombia le ganó a España, por ejemplo, cuando Colombia le ganó a Alemania y tantos otros partidos, jugábamos como con más dinámica, como con más velocidad. En este tiempo no se juega con esa misma dinámica, se apuesta siempre a esa fórmula que ha sido ganadora, pero que justamente pues tiene que haber un poco más de variantes. ¿Y cómo cambiarlas? Es muy difícil, por lo que usted dice. Lorenzo no va a volver a tener a los jugadores sino hasta marzo del próximo año, 2 o 3 días antes de su próximo partido. Entonces va a ser muy difícil instalarles ese nuevo chip si es que él lo quiere. Entonces va a tener que ser como un proceso, recuperar algunos conceptos de esos amistosos, donde Colombia sí tenía otra manera de jugar, porque no hay nada más que hacer, simplemente no hay tiempo para la práctica, entonces ojalá logre otra vez tener un equipo más fresco, más dinámico. Y pues esperar lo que usted dice, no hay que cambiar jugadores, creo que es simplemente volverlos a encaminar, pero tampoco es que sea tan grave. Yo creo que preocupa mucho que Colombia perdió estos 2 partidos, pero es que en el semestre, y repito, después de la Copa América, como que estábamos un poco nublados, salvo el partido que Colombia le gana a Argentina, que digamos es un partido de campanillas, pues Colombia no logró buenos resultados, Jenny. Empató con Perú cuando Perú era última en la eliminatoria. Perdió con Bolivia, bueno, allá han perdido ya Venezuela y Paraguay. No, perdón, Paraguay sacó el primer resultado, perdió solamente Venezuela. Le ganamos a Chile cuando en Chile había crisis, o todavía la hay, cuando había rumores de sacar al técnico, y creo que ese partido fue sospechosamente mal jugado por los chilenos. Entonces, no nos nublemos, porque realmente la eliminatoria, no por estas 2 derrotas, sino en general en estas 6 fechas, no fue la mejor en cuanto a resultados, pero sobre todo en cuanto a juego. De acuerdo, tuvimos un bache que también es más o menos normal, es un torneo tan largo que es más o menos esperable que ocurran estas cosas. No es que esté bien, es que es más o menos lo que pasa con los equipos cuando tienen estos malos momentos. Hay momentos de los jugadores para estar brillantes en la selección nacional o brillantes en sus clubes. Digamos que eso a todos los países les pasa, no solamente es un fenómeno que se pueda repetir en Colombia. Eso lo sufre desde Brasil con Vinicius hasta, bueno, hasta la misma Argentina con Messi. Todo el mundo tiene esos momentos en los que baja el nivel, y casi que la única excepción es Argentina en Sudamérica, que ha podido mantener un nivel siempre constante, con y sin Messi, con y sin competencia grande de por medio. Siempre ha tenido una regularidad. Ese es el espejo en el que uno se tiene que mirar, por supuesto. Pero la realidad es que es muy difícil repetir el fenómeno de Argentina. Entonces, como nosotros estamos en el camino, porque no le hemos ganado todavía a nadie, esa es nuestra realidad, más allá de que tuvimos un buen año, no hemos podido todavía coronar eso con títulos. Estuvimos muy cerca, pero no lo hicimos. Así que hay que de todas maneras aterrizar un poco esa expectativa. Vamos a escuchar entonces al técnico Néstor Lorenzo para saber un poco su balance de todo lo que estamos comentando acá. Creo que el proceso venía demasiado dulce, ¿no? Venía bien encaminado en cuanto a los resultados, con un invicto. Fuimos el último equipo que perdió el invicto en la eliminatoria, y creo que si bien no es bueno perder, es un momento a lo mejor que nos da tiempo a reaccionar en algunas cosas, ¿no? Que es un poquito la que no nos sintamos o que no nos vean como un equipo inocente en algunas situaciones. Creo que ayer en la previa había dicho ningún equipo nos había superado, incluso en las derrotas que habíamos sufrido, pero es feo también que cuando sentís que mereces más y te vas con las manos vacías. Así que en ese sentido
estamos a tiempo de corregir algunos detalles que hacen que nos hagan goles. O sea, vamos a tener que pensar un poquito más en no recibir ese gol que le da la posibilidad al rival de cerrarse y de dejarnos con las manos vacías, ¿no? Pero no, más allá de eso no hay reproches. El proceso para mí viene bien. Es un momento donde estamos también haciendo recambios. Estoy contento por Carlos Andrés Gómez, estoy contento por Portilla, estoy contento por Puerta, que lo hemos acercado y lo hemos visto muy bien. Se está generando un grupo fuerte y competitivo, y creo que sigo teniendo la misma fe en el proceso y en el grupo de cara al futuro. Lamento que falten 4 meses para el próximo partido, estoy muy caliente, pero bueno, ahora a tragar un poquito de hiel y seguir. Bueno, ahora, si hablamos de los partidos que jugamos este año, para resumirlos, por si de pronto ustedes no tienen en el radar lo que pasó este año con el equipo de Néstor Lorenzo, lo primero que tuvimos en este año fue esa victoria 1-0 contra España. Esto fue partido amistoso. Después fuimos a un 3-2 contra Rumania. Después tuvimos un par de partidos de preparación de Copa América que también se saldaron con victorias. Fue ese 5-1 contra Estados Unidos y el 3-0 contra la selección de Bolivia. Después empezó la feliz Copa América. Tuvimos entonces un triunfo de Colombia 2-1 contra Paraguay. Pasamos al 3-0 contra Costa Rica, al 1-1 contra Brasil. Fuimos a los cuartos de final y ahí le hicimos 5 goles a Panamá. Digo yo, muy convencida, le hicimos, no, le hicieron ellos 5 goles a Panamá. Después fuimos a esa semifinal que tenía ese tinte de revancha, en esta doble jornada de eliminatorias en las que pues ustedes ya saben el resultado. Ellos, si había revancha, que no creo porque pues no estaba en juego nada de lo que pasó aquí en la Copa América, pero si había revancha la ganaron ellos. Fue ese Uruguay 0, Colombia 1, luchadísimo, dificilísimo, pero ese fue entonces el tiquete a la final de la Copa América, que perdimos 1-0 en tiempo extra contra Argentina. Después entonces volvimos al panorama de las eliminatorias. Ahí empezó a complicarse la cosa. Empatamos 1-1 contra Perú. Después nos fuimos a la victoria que bien reseñaba Juan Pablo, 2-1 contra Argentina, un partido absolutamente inolvidable. Después fuimos al momento en el que perdimos el invicto, que fue el 1-0 contra Bolivia en el Alto. Después pasamos a recuperarnos un poco en ese 4-0 contra Chile en Barranquilla, y vino entonces esta doble jornada que nos deja un 3-2 contra Uruguay en Montevideo y un 1-0, un 0-1 más bien, en Barranquilla contra Ecuador. Después de estos resultados, compañeros, ¿qué creen ustedes, don Andrés Abriel, empezando con usted? ¿Qué puede pasar en el próximo desafío que va a tener la selección Colombia? Que básicamente son visitas a Brasil, casi nada, este Brasil que viene bien, más allá de que el partido contra Uruguay haya tenido un rendimiento más o menos discreto, pero es que Uruguay es la bestia negra de ellos. Pero digamos entonces, hay que ir a visitar a Brasil y después hay que enfrentarse con este Paraguay de Alfaro, que ha hecho lo que ninguno en la región había podido hacer, sumar en el Alto. ¿Cómo pensar en esos dos partidos? ¿Cómo corregir? ¿Cómo levantar? ¿A quién llamar que no hayamos llamado? ¿Qué hacer para esa siguiente jornada que está lejos, sí, pero hay que ganar en alguno de esos dos escenarios la ventaja que dimos esta vez? Hay que recuperarnos de esa ventaja que dimos. Pues Jenny, yo creo que la planeación debe empezar primero por mirar, yo creo que Lorenzo va a hacer un balance de las razones de por qué se bajó el nivel, de lo que decían de los amistosos que empezamos en un altísimo nivel, Copa América, y luego las eliminatorias, pues fue como esa piedra en el zapato este año, ¿no? Entonces yo creo que hará balance de eso primero, ya para pensar en Brasil y Paraguay. Brasil
yo creo que ha dado no un salto de calidad, pero sí ha tomado esos conceptos que ha venido trabajando Dorival Junior, los ha empezado ya como a perfeccionar, por así decirlo. Y vemos que hay jugadores del Brasileirao que le han dado esa chispa que faltaba, ¿no? Porque eso es lo que se le pedía, o era lo que pedía la prensa brasileña y demás leyendas, e incluso algunos directivos de la Confederación Brasileña de Fútbol. Y era eso, era como esa chispa del Brasileirao, esa chispa del jugón brasileño que no había, que bueno, era Vinicius y ya, poco más, pero y ahorita Rafinha que está en un altísimo nivel, pero el resto eran jugadores de Premier, jugadores súper planos, o sea, una cosa que uno dice como usted Brasil, ¿qué? Y ahora pues vemos Luis Enrique, Igor Jesús, muchos jugadores de allá que pues le han dado ese juego. Vamos a ver porque en marzo hay muchas probabilidades de que esté Neymar, ¿no? Entonces vamos a ver en qué nivel llega porque dicen que va a Santos. Entonces quién sabe cómo llegue a ese partido si al final lo convocan para el partido contra Colombia. Pero pues aparte de Neymar es un equipo muy complicado Brasil, es un equipo que de local se hace muy fuerte. Lo que decías, Uruguay creo que hoy expuso algunos errores de Brasil y es la bestia negra de ellos, ¿no? Entonces ahí esa parte, esa parte es una rivalidad aparte y ya contra otras elecciones pues es un rival muy fuerte y de local se ha afianzado otra vez porque tuvo un bache y luego otra vez de local. Y ya Paraguay, yo creo que Paraguay es un rival que, pues Gustavo Alfaro nos conoce demasiado. Ya con Ecuador nos complicó, ya ahora con Paraguay, pues yo creo que va a pasar igual. Yo creo que también nos va a complicar, nos va a poner un equipo muy férreo, yo creo que llegar a ser un partido muy parecido al de Ecuador. Puede ser un partido muy parecido, claramente con piezas diferentes, porque Ecuador tiene una plantilla de alto nivel, muy joven, y Paraguay es una selección muy distinta que tiene piezas pues también experimentados, una mezcla ahí medio rara. Entonces, Paraguay será Pero un libreto claro, ¿no? Que es lo complejo. Es que todo el mundo, pero todo el mundo sabe a qué juega Paraguay. Sí, no, sin duda, va a ser un rival complejísimo, un rival que nos puede ganar. Lo que dije al inicio del programa de Paraguay es un equipo que fácilmente nos puede sorprender en Barranquilla, o sea, lo tengo claro. Y Alfaro sabe cómo juega esta selección, sabe cómo juegan los jugadores de Colombia. Vamos a ver entonces, ahí es donde, aquí en ese partido sobre todo, es donde quiero ver las alternativas y las soluciones de Néstor Lorenzo para este plan, para este plantel, para mejorar el ataque, mejorar el mediocampo y todo ese tema. Y ya o sea, yo creo que traer primero los lesionados, ¿no? O sea, Lerma, Yasser, Solís, Sinisterra, que tampoco Sinisterra, está. todos los lesionados porque es que fueron claramente una ausencia notable esos jugadores y bueno, ya para traer algún plus, pues diría que, bueno, ¿Me deja proponerle uno? sí, 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 claro. Bueno, uno clarísimo. Andrés Román. Sí, Román, yo creo que le puede dar más solución que Arias. Y Arias se ha quedado muy atrás en Bahía. No, y Muñoz. Muñoz Muñoz, necesita Muñoz competencia. necesita mucha competencia. Muñoz, ese es otro señalado de esta doble fecha con Ríos y con otros. Es un jugador que no se desapareció totalmente en esta doble fecha. Entonces, sí es bueno que tenga competencia. Yo creo que Román puede ser, ya sé, los lesionados. De pronto ahí el Tinito podría volver a la selección, a ver si se encuentra alguna solución ahí con Gómez. Y, y bueno, mirar a ver qué sorpresa da, ¿no? Porque él siempre nos llena de sorpresas. Sí, total, eso sí tiene, eso hay que reconocérselo. Usted estaba mencionando a Ríos y quiero que lo escuchemos porque esto pasó con Ríos en la zona mixta y allá también quisiera ir a la actitud de algunos jugadores. Escuchemos a Ríos.
No, yo no tengo nada contra usted, yo siempre le respondo. Bueno, pues acepto tu crítica, la verdad, el gol sale de un error mío, son cosas que tengo que mirar también, son cosas que tengo que mejorar y hoy acepto que no fue uno de mis mejores partidos, que tengo que trabajar, llegar a casa y mirar los errores que cometí y bueno, pues ahora aprender de lo que se hizo mal y no volver a cometerlo. Y lo que es curioso es que no fue el único jugador que reaccionó mal a la crítica, que es más o menos esperable cuando uno pierde de local. Aquí está John Jader Durán. ¿Y por qué no eres técnico? Porque, no sé. Bueno, de afuera se ven los espacios, se habla mucho. Hay que entrar y jugar para ver cómo son las cosas. Bueno, don Juan Camilo, ¿cómo le parece esta papa caliente que estamos viendo en la selección nacional? Eso ya lo había tocado, justamente Juan Pablo nos decía, a veces hace un poquito de daño esa onda exitista y termina también siendo una situación muy difícil de manejar para los futbolistas que no terminan de entender por qué hoy son los dioses y mañana son los villanos. Vemos esta reacción de Ríos, que evidentemente está molesto, aunque Ríos tiene la gallardía de decir, bueno, sí, jugó un partido terrible, pero en el caso de Durán también, que es un chico tan joven, ¿cómo nos explicamos que entonces ahora los villanos de la película somos todos los que estamos afuera de la cancha? ¿Quiere decir que ya no podemos criticarlos o qué es lo que hay que hacer? Es muy mal, o sea, estoy muy de acuerdo a lo que había mencionado Juan Pablo. Yo considero que los jugadores deben ser los primeros en reconocer los errores y en ser autocríticos, porque está claro que uno como periodista, uno tiene que preguntar sobre las cosas, ya sean positivas o también negativas, y no es justo que cuando alguien tenga que hablar algo malo a un jugador, el mismo jugador tenga que salir a criticarlo porque está hablando mal. No, o sea, lo primero es que, por ejemplo, en el caso de Durán tiene que reconocer a veces que es muy soberbio, suena duro decirlo, más allá de su nivel que tiene en el Aston Villa y lo que ha mostrado la selección, hay veces que tiene una actitud de mucha soberbia y que a veces también está la misma opinión pública lo tilda de agrandado. Uno mira en las redes sociales y ve que Durán puede ser agrandado, que dicen que no le ha ganado nada a nadie, que no tiene derecho a hablar de esa forma. Y es cierto, o sea, la gente no es boba y la gente desde fuera sabe qué es lo que está haciendo el jugador de mala forma. Entonces yo creo que la invitación es que trabaje humildemente y que responda y que acepte todas las críticas que está recibiendo, al igual que con Richard Ríos, aunque bueno, Richard Ríos en su momento tal vez puede que sea un poco, que tenga autocrítica, pero no le gusta que le hablen o no le gusta que le digan las cosas mal, porque por ejemplo, si uno ve las ruedas de prensa o si uno ve las zonas mixtas, pues Richard Ríos, que lo que hace primero es sale directamente pues a hacer la contrapregunta, ¿no? Entonces yo siento que esas actitudes no pueden ser las que tienen que haber hoy en día en los jóvenes de la Selección Colombia, porque a fin de cuentas van a ser los referentes en un largo plazo. Entonces, eso puede mal acostumbrar a los próximos jugadores jóvenes que vayan a llegar a la Selección Colombia de mayores. Sí, esa es una realidad. Tenemos que empezar a mirarnos un poco los defectos, que era lo que decíamos en la pasada fecha, cuando perdimos, como perdimos contra Uruguay. Tenemos que aprender a decirnos qué es lo que hacemos mal. No estamos esperando para que lo tengan claro en la selección nacional. Creo que nadie les está pidiendo que salgan a lacerarse públicamente. No se trata de eso. Los procesos que quieran hacer de reflexión y de decirse verdades, háganlos internamente como corresponde a todos los equipos de fútbol, pero tampoco terminen haciendo sentir a la persona que les pregunta como si fuera la responsable de lo que les está pasando en la cancha, porque eso tampoco es verdad. Cuando uno hace una crítica respetuosa, el otro tiene la posibilidad de mejorar a partir de eso que probablemente no ve o no le parece tan grave o no siente que tenga que cambiar. Cuando otro ajeno se lo dice a uno,
eso en general debería ser un beneficio de inventario. Uno debería tomar eso como una buena cosa. Puede que en los 2 o 3 días que lo analice y lo mastique un poco le parezca que no es verdad y ya y se olvida. Pero puede que ahí haya alguna cosa que en realidad le puede estar marcando una posibilidad de mejoría. Es lo que pensamos y queremos que le pase a Richard Ríos, ¿no? Que dice, efectivamente, primero está muy molesto, pero después tiene el detalle de reconocer que le pasó, que la pasó mal y que realmente no fue y no estuvo al nivel que ha estado antes en la selección nacional. Don Juan Pablo, ¿usted qué opina de estas reacciones? Nosotros que llevamos más tiempo en zonas mixtas, ¿cómo interpretar esto que les está pasando a los jugadores de la selección hoy que tienen que enfrentarse a un duro golpe que es pasar 2 partidos sin sumar un solo punto? Digamos, en general, ustedes lo han dicho, hay, digamos, una sobreprotección a los jugadores, han cerrado los canales a los medios, crearon un canal propio donde todo es alegría, donde todo es bonito, y eso hace daño porque, como dijo Jenny, pues no están acostumbrados a la crítica, sino siempre a que son los mejores. Eh, y pues eso también tiene que venir de parte del técnico. Yo creo que tiene que enseñarles un poco. En el caso de Richard, digamos que sí que se calentó un poquito, pero como usted dice, tuvo la madurez de aceptar la pregunta, de aceptar que se equivocó. En el caso de John Jader Durán, que también estuvo ahí en un rifirrafe, pues John Jader es un poco más joven, o tiene 20 años, ya es sabido en Inglaterra y en Colombia que su personalidad es diferente, pero pues justamente hay que llevarlos entre la federación, entre el cuerpo técnico, pues tienen que saberlos guiar a estos jugadores, porque si no han ganado nada con la selección, porque no hemos ganado lamentablemente nada más allá de jugar una final, ¿cómo será el día que lleguemos a ganar algo? Pues no van a aguantar absolutamente nada. De acuerdo, yo no me imagino lo que hubiera sido Messi después de todo lo que le han dicho, después de todo lo que se tuvo que aguantar, 2 finales perdidas. Me parece que ese es un curso de madurez que deberíamos seguir todos y celebro, por ejemplo, que uno de los que hace ese mea culpa y no mira afuera, ni le echa la culpa al público, ni al clima, ni a la lluvia, ni a nadie, es James. James tiene la personalidad de contar al final del partido a los dueños de la transmisión que le parece que hemos perdido el partido, porque pues, vamos a usar la palabra que utilizó, pues solo por citarlo, pero dice que hemos perdido este partido contra Ecuador por una huevonada. Y me parece que tiene razón, es un gol a los 7 minutos perfectamente evitable, que nos encuentra no solamente mal ubicados, sino lentos en las reacciones, como que no terminamos de llegar a tiempo al partido, y eso lo olió rápido un equipo como Ecuador, que tiene esa posibilidad de atacarte y de asediarte 90 minutos sin descanso. Eso lo sabíamos todos antes del partido y terminamos cayendo en esa trampa que ya conocíamos también. Así que entonces quiero terminar con ustedes preguntándoles, un poco pidiéndoles que hagan el podio de este año de la selección nacional, pensando en lo bueno, porque seguimos teniendo un equipo muy competitivo, con figuras muy importantes. Pero si ustedes tuvieran que hacer un podio de lo bueno que les deja el 2024 de la Selección Colombia, ¿qué dirían? Si tuvieran que elegir al mejor, o si en alguna parte también quieren hacer la botica de la Navidad y echarle carboncito y dejarle a alguien ese regalito de Navidad, también lo podemos hacer en este ejercicio. El podio que haría don Andrés Abril después de este 2024 de la Selección Colombia, ¿cómo quedaría? Bueno, Jenny, contando eliminatorias, amistosos y Copa Sí, América, todos los resultados que todos los contamos al resultados, todos los comienzo. resultados de este año, 1 James, 2 Camilo Vargas y 3 Jefferson Lerma. Creo que todos han, creo que James, el 2024 de James es por así decirlo, la temporada de un resurgimiento de su nivel en cuanto a selección, ¿no? En clubes y esa parte, ¿no?
en cuanto a selección. En cuanto a lo hecho por Camilo Vargas, eso yo creo que es un arquero muy seguro en selección. Nos ha salvado en múltiples ocasiones, es un clarito en el podio. Y Lerma porque es una pieza completamente fundamental. Yo creo que es un jugador que es inamovible en la selección de Lorenzo. De acuerdo, me parece que es muy valioso lo de James poderse mantener en este nivel. eh, Insisto, más allá de lo que pueda pasar, y lo dice bien Andrés en sus clubes, que eso es otra discusión, pero pensar en el aporte de James partido a partido en la selección Colombia de verdad es digno de admirar. Un jugador que se repone a todo, que como diría él alguna vez hace tiempo, juega hasta cojo cuando está en la selección Colombia, pues necesariamente tiene que estar en un podio. ¿Cuál es el suyo, don Juan Camilo? Bueno, Jenny, yo también adhiero a lo que dice Andrés. Para mí, estos son James Rodríguez, Camilo Vargas y Jefferson Lerma. Pero por mencionar a ciertos jugadores, yo creo que, yo creo que quedó satisfecho. Vamos a dejar aparte lo del partido de hoy. Quiero dejar bien claro. Por ejemplo, Sí, es que es el podio del año. sí, sí, o sea, quiero aclarar muy bien eso, que vamos a dejar por fuera todo lo que fue esta derrota, pero yo siento que uno de los jugadores con muy buena proyección a mediano y largo plazo, yo creo que para mí es Richard Ríos. Richard Ríos para mí es uno de los descubrimientos de este 2024, que bueno, él debutó fue el año pasado, en 2023, en la doble fecha de, no sé mal, creo que fue a la Uruguay y Ecuador, pero fue en este 2024 donde más se consolidó. Otro jugador del que se habla muy poco, pero yo siento que hace uno de los trabajos más importantes en el esquema de Lorenzo para mis Arias. Porque si bien John Arias es un jugador que no juega en selección lo que juega en Fluminense, la labor que hace en el equipo de Lorenzo es fundamental y es un eje entre los mediocampistas de primera línea con los delanteros. Y yo creo que tercer jugador, bueno, esa es difícil. Pero yo siento que me pareció que fue un muy buen año de Daniel Muñoz. Enfocándonos mucho sobre todo en lo que fue la Copa América, enfatizando muy bien eso, aunque bueno, yo siento que el punto negativo que tiene Daniel Muñoz a comparación de Richard Ríos y John Arias, yo creo que es el tema disciplinario. Hemos visto casos, por ejemplo, en el amistoso contra Bolivia, en el último de la Copa América, donde resultó siendo expulsado, al igual que con Uruguay en la semifinal. Son cosas que el lateral derecho del Crystal Palace tiene que mejorar durante los juegos, de acá a los próximos compromisos de eliminatorias que va a tener Colombia. Bueno, ese podio está un poco más polémico. Don Juan Pablo, ¿cuál es el suyo? Pues Jenny, creo que coincidimos. James por su influencia, segundo Jefferson Lerma y primero para mí Camilo Vargas, que trabajo silencioso pero ha sido fundamental en muchos partidos. Y yo quisiera darle como una mención de honor, si se me permite, a un jugador que personalmente lo discutí mucho y creo que de la Copa América para acá ha sido un líder. No me cambia un autogol. Creo que Davinson Sánchez merece una mención especial porque realmente se ha vuelto otra vez un líder en la saga De defensiva. acuerdo, me parece que el resurgir de Davinson después de lo terriblemente mal que lo pasó en su salida de Tottenham, eso me parece que es un buen ejemplo incluso para aquellos que lo pasan mal. Y después de que nos pasa lo que nos acaba de pasar, estas dos derrotas seguidas, pues claramente que es bueno destacarlos. Yo me imagino que muchos de ustedes estarán pensando, bueno, hoy no quiero saber nada bueno de nadie, pero yo creo que hay que destacar un poco eso. Hemos hecho el ejercicio pensando en que este sigue siendo, como les decíamos, un equipo muy competitivo, que puede que tenga este mal momento, pero tiene tiempo, tiene talento, tiene recurso para recuperarse, para volver a ser el equipo confiable que ha sido en casi toda la eliminatoria. Así que pues no se trata tampoco de acabar con todo y de empezar a pedir cabezas, porque no tiene ningún sentido, no suma y sobre todo sería como un paso atrás en la recuperación que debe tener el equipo de aquí en adelante. Vamos a encontrarnos seguro muchas veces con ustedes porque vamos a tener finales del fútbol colombiano, vamos a tener muchísima actividad
en este fin de año, pero queríamos dejarles esta conversación un poco para que también tengan ustedes tema de charla con sus amigos, con sus amigas, con todos los que seguramente hasta ahora están procesando este sabor que es tan amargo de la derrota. Así que, como siempre, para mis compañeros, mil gracias por todos estos aportes y estos comentarios que han hecho en esta charla. Para don Alejandro Motato también mil gracias por trasnochar con nosotros y también por madrugar y por estar en todos los momentos en los que nosotros con estos horarios locos lo estamos demandando. Y para ustedes que tan generosamente siempre nos regalan su tiempo, pues mil gracias por estar ahí. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. El tiempo es un medio aliado de The Trust Project.